¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por recibirme de nuevo en sus casas. Durante esta serie Estoy en Casa, estamos tratando de explicar en qué consistió mi regreso a la casa del Padre, después de haber vivido toda mi vida una experiencia religiosa fuera de la comunión de la Iglesia Católica, en una denominación de extracción pentecostal. Y ahora, los últimos 3 años de mi vida, los estoy viviendo, gracias a Dios, por fin aquí en la casa del Padre. Decíamos en el programa anterior que el primer problema con el cual me había confrontado llevando a cabo mi ministerio era el problema de la división entre los cristianos. Habían muchas denominaciones, aparte de la mía, que decían estar inspirados en un mismo Espíritu Santo, se basaban en la misma Biblia, sin embargo, estaban en disputa conmigo, en el sentido de que la doctrina no era la misma. Decíamos todos basarnos en una misma Biblia, pero evidentemente la Biblia no fue suficiente para conformar un solo cuerpo, el cuerpo que Cristo quiso llamar iglesia y que perseverara y se mantuviera unido, mostrando una misma verdad. Les había dicho que en San Juan capítulo 10, versículo 16, el Señor estipula claramente su deseo de que la iglesia, el conjunto de sus discípulos permanecieran unidos. Él dijo en San Juan 10, 16, que nos iba a convocar a nosotros los gentiles para que hubiese un solo redil con un solo pastor. Me confronté comenzando a ejercer mi ministerio con el hecho de que las estadísticas en aquel momento decían que aquí en los Estados Unidos habían 38,000 denominaciones cristianas, 38,000 iglesias que habían advenido después de la Reforma, es decir, iglesias recientes de algunos 500 años. Las iglesias de mi extracción eran de algunos 100 años, 90 años, 50 años. Mi denominación era la más antigua y tenía apenas 97 años en aquel momento. Entonces, comenzando a ejercer el ministerio, me di cuenta de que era necesario conocer, estar en comunión con un criterio de autoridad que me refiriera a mí, a la verdad completa. Porque yo no podía enseñar algo que fuese erróneo. Yo tenía que enseñar la verdad. Pero ¿cómo estar seguro si ahora resulta que soy parte de 38,000 otras denominaciones que aseguran estar inspiradas por el Espíritu Santo? ¿Cómo hacerlo? Claro está, el movimiento ecuménico mundial ha tratado de resolver eso. Por ejemplo, cuando se reúnen las principales denominaciones protestantes en Ginebra en 1948, tratan de formar el Consejo Mundial de Iglesias. Y es interesante porque en los documentos de incorporación del Consejo Mundial de Iglesias, estas principales denominaciones protestantes dicen que inician el diálogo y el ideal ecuménico porque se han dado cuenta de que es un escándalo y un pecado, una falta a la declaración, al mandato de Jesucristo de que fuésemos uno solo, de que estuviéramos unidos, según San Juan capítulo 17, versículos 18 en adelante, como veremos luego. Entonces, ese es el ideal de unificación de los cristianos que inclusive desean los hermanos evangélicos y que ellos en los documentos de incorporación del Consejo Mundial de Iglesia reconocen que es, número 1, un escándalo y número 2, es un pecado. De hecho, esta iglesia ha dicho acerca de nuestros hermanos evangélicos, en Lumen Gentium, el documento que habla sobre la doctrina, sobre la iglesia, sobre el misterio de iglesia en el Concilio Vaticano II, dice que estos hermanos evangélicos que están fuera de la comunión de la iglesia católica tienen elementos de verdad que los constituyen hermanos nuestros. Por eso les llamamos hermanos separados. Son hermanos nuestros, aunque separados, porque comparten elementos de la verdad católica, como por ejemplo la fe en Jesucristo, el santo bautismo, que correctamente administrado es sacramento.
el amor y el apego a la palabra de Dios y la observancia de buenas obras también. Entonces, la iglesia, nuestra iglesia reconoce que ciertamente hay elementos de gracia y de presencia divina. Ahora bien, el problema aquí está en si te conformas con tener parte de la verdad, elementos de verdad, o si amas a Jesucristo lo suficientemente para querer entrar en comunión no con parte de la verdad, no con algunos elementos de gracia, sino con toda la verdad, con toda la doctrina y el poder que Cristo dejó como depósito a la única iglesia que fundó. Aquí es donde está el problema realmente. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Lo queremos todo? ¿O nos conformamos con parte de la verdad, parte de la doctrina, parte del poder? Si tú amas al Señor verdaderamente, tú lo querrás todo. No te conformarás con las sensaciones, con las experiencias individuales, con los sentimientos, con la música estruendosa. Todo eso puede ser bueno, pero tú estás enamorado del Señor. Tú lo quieres todo. En mi caso particular, eso fue lo que pasó. Amaba tanto al Señor que poquito no fue suficiente. Ni siquiera mucho fue suficiente. Yo lo quise todo. Y este ministro protestante, profesor de teología en un seminario protestante en aquel entonces, dio al traste con la realidad de que la intención de Jesús fue establecer una sola y única iglesia. ¿Cómo resolver este problema? A mí se me ocurrió con mucho estudio. Fui al Seminario Evangélico de Puerto Rico, una excelente escuela teológica con profesores muy competentes en el área bíblica. Allí me di a la tarea de estudiar y profundizar mucho en la Escritura. Y estudiando con mis hermanos evangélicos, descubrí cosas maravillosas. Por ejemplo, descubrí que la interpretación o la idea que teníamos algunos evangélicos de mi vertiente fundamentalista de que la Biblia había caído del cielo como un registro dictado por Dios, no era cierto. Resultaba que la Biblia, estábamos estudiando, nos estaban mostrando, y era verdad, era cierto, la Biblia fue el resultado de la fijación de la tradición. Es decir, primero fue la iglesia. Jesucristo fundó su iglesia. Y el Señor manda a sus apóstoles, a los primeros obispos, a predicar el evangelio. No escribir, a predicar. Ellos siguen predicando, estableciendo la doctrina, interpretando esa doctrina que Jesucristo le entregó a ellos como depósito de fe. Entonces, esa doctrina, ese depósito de fe, esa tradición, luego se pone por escrito en la medida en que van muriendo los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. La iglesia comienza a preocuparse porque esa doctrina, esa historia de Jesús había que fijarla. Entonces comienzan entonces a aparecer los documentos bíblicos, lo que actualmente conocemos como manuscritos, y siguieron copiándose sucesivamente. Pero la predicación de los apóstoles y sus discípulos, de los primeros obispos, fue quedando fijada en la versión de los 4 evangelios que tenemos hasta hoy, y también las cartas de San Pablo y la de otros apóstoles, que fueron documentos que salieron de la pluma de los apóstoles para mantener, escucha bien, hermano evangélico y hermano católico, la intención de los apóstoles de fijar por escrito su doctrina y sus instrucciones en las cartas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento era, número 1, para mantener la santidad del pueblo de Dios. Es decir, la idea correcta del plan de salvación, la doctrina correcta. Eso, número 1. Número 2, la segunda intención de aquellos autores de escribir aquellas cartas fue para procurar y mantener la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. La carta a los Efesios, por ejemplo, la primera carta encíclica de la que tenemos evidencia. Carta a los Efesios es una carta que nos habla también de la unidad. El apóstol San Pablo se